en la señal y pueda de una u otra manera recuperar lo que se explicó en el ejercicio. Les voy a explicar cuál es la dinámica de calificación de este ejercicio. ¿Sí? Ustedes en este punto del examen, la calificación era 1,8. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Listo? Entonces, había 9 puntos que yo estaba evaluando, en los cuales, pues, cada uno vale 0,2. Así de manera sencilla, para que ustedes vayan entendiendo qué calificación tienen, si les estoy dando de una manera aporte al proceso que ustedes han realizado, independientemente que se hayan equivocado en algunas cosas. Es prácticamente esa primera parte que quiero tener en cuenta, o sea, la calificación del punto, ¿sí? Es 1,8, pero es cada uno de estos, si está bien, vale 0,2. ¿Listo? Eso es lo que quiero primero que entiendan antes de empezar a resolver el punto. Ahora vamos a resolver el punto como está. Entonces aquí tenemos voy a transportar el ejercicio a Excel. ¿Sí? Y vamos, lo que yo les recomendaba a ustedes para trabajar mucho mejor, era de ese ejercicio. ¿Sí? Hacerle la extensión de la información. Aquí, para que ustedes tengan en cuenta, yo me di cuenta después, un error de digitación, que aquí en esta parte se repetía el 195. Algunos lo corrigieron, otros no, y pues tuve en cuenta cómo lo trabajaron pues para evaluar el ejercicio como tal. ¿Listo? Entonces, quiero que sepan que aquellos que no lo corrigieron, también se realiza el ejercicio de esa manera, de tal forma, de que si había una incompatibilidad, porque esto afectaba al final al valor de X, también tenía en cuenta los resultados con base en ese proceso, para que sepamos que van a haber, digamos, dos miradas alternativas con base al ejercicio como tal. Recordando aquí entonces, ya haciendo esa claridad que digamos que la tengo en cuenta para la evaluación, la calificación del ejercicio, quiero que ustedes observen, voy a ampliar un poquitico más el ejercicio, y voy a explicar, digamos, qué componente teórico va detrás de la completitud de la tabla de frecuencias. Entonces, pongamos cuidado. Aquí, inicialmente, pues yo coloco el valor de 65 de la clase media, media. Entonces aquí, la clase era el promedio entre estos dos datos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 152, 157, 162, ¿sí? Y aquí empezamos nosotros pues a ver el ejercicio, cómo se iban completando. Nuevamente, hago la claridad que el ejercicio lo tengo en cuenta los resultados. Desde algunos de ustedes trabajó con 195, pues dado el error de digitación que se dio acá. Esta parte la voy a tener en cuenta en el momento de mirar los resultados. Ahora hay que completar lo que es la tabla de frecuencias. Entonces aquí pongamos cuidado y si tienen alguna pregunta con relación al proceso, me la hacen, pues para darles claridad en ese momento. Hay una tabla incompleta con relación a las tablas de frecuencia
Pues hay unos valores que nos va a permitir de una u otra manera completar los resultados. Tenemos aquí las frecuencias absolutas y la absoluta acumulada, y tenemos la frecuencia porcentual y la porcentual acumulada. ¿Sí? Digamos, la información en la cual nos vamos a basar para resolver el ejercicio. Recordando aquí, está el número 22, ¿sí? Y aquí en esta frecuencia absoluta, ¿sí? En esta frecuencia absoluta, pues se repetiría en ese primer cuadrante el primer número. ¿Sí? Y que este segundo número, este 22, es la suma de 9 con otro número. ¿Sí? Entonces, si yo al 22 le resto ese número que está anteriormente, nos va a dar el número que corresponde acá en este proceso. ¿Listo? Y aquí, pues fácilmente, yo podría también, de la misma manera, ese resultado, ¿sí? Del 6%, ¿sí? Colocarlo acá, pues para ir mostrando el comportamiento de la información que vamos a tener en la misma frecuencia porcentual. ¿Listo? Entonces aquí empiezo a llenar la tabla. Y este resultado de esa frecuencia porcentual, ¿sí? Sería este valor de 13, ¿sí? Dividido el total, 150, que aquí aparece al final de la frecuencia acumulada, y le damos el tanto por ciento. Entonces aquí ya nos queda, voy a mostrarlo con dos decimales, pues para seguir la correspondencia. Entonces aquí ya tenemos llenado nosotros esa primera parte, ¿sí? Pero recuerden aquí, para el segundo punto, para ese punto que voy a colocar aquí en azul, ¿qué se hizo? ¿Sí? Se calculó la frecuencia porcentual, ¿sí? La frecuencia porcentual, ¿sí? Y esa frecuencia porcentual que tenemos denotada con el porcentaje de HI es igual, ¿sí? Para que lo recordemos, es igual, saquemos aquí este espacio, ¿sí? A FI, que es la frecuencia absoluta, sobre N, ¿sí? Por 100. Ese es lo que estamos haciendo aquí, digamos, recordando para hallar este valor que les puse aquí en azul. ¿Listo? Recordando el concepto. Pues, por lo tanto, yo podría también entender cuál es el valor de este resultado de la frecuencia acumulada, o sea, sumarle a este valor, sumarle ese resultado que ya está, que es 15, y también empezar a llenarle esta frecuencia acumulada, perdón, esa frecuencia porcentual y su porcentual acumulada. Por lo tanto, aquí yo podría hallar 15 dividido 150 y darle el tanto por ciento para que veamos que es el 10% que tenemos acá. Voy a dejarlo con dos decimales para que sigamos la correspondencia. Entonces, por lo tanto, aquí a este valor, a 14.67, yo le sumo ese 10% y me da 24.67. Ya aquí estoy llenando esta parte. Recuerden aquí lo que acabo de hacer acá en este punto. Sigo con amarillito. Entonces aquí, para hallar esta frecuencia porcentual, pues utilicé la formulita que acabamos de colocar. ¿Listo? El DAT, la frecuencia sobre N por 100. Y aquí, pues siguiendo los parámetros de la frecuencia acumulada, sumar al porcentaje que nos dio aquí el 10%, sumarle al 14%, nos da el 24%. Aquí paramos un poco el ejercicio, pues porque no tenemos información acá, ¿sí? Y puede sonar complicado ese resultado. Entonces aquí tenemos una información. Yo sé, nosotros sabemos que sumar al 24,67 un valor nos va a 40,67. Entonces, ¿cuál es el valor que estamos sumando nosotros acá? Entonces,
el resultado que está aquí, pues sería la diferencia, me explico. Si yo tengo una información, si yo tengo aquí en este caso una información, ¿sí? Y yo conozco su resultado, ¿sí? El resultado era 40,67. ¿Sí? Por ciento, lo que tengo acá, ese es el resultado. Y yo tengo que, hay un número que es 24,67, que le voy a sumar este valor, ¿sí? O sea, si a 24 hay un número que es sumado 24,67, ¿sí? ¿Sí? Nos va a dar un resultado acá. Entonces, ese valor a 40,67, o sea, este X, ¿sí? Va a ser igual a ese 40,67, colocarlo así, a ese 40,67 menos el 24,67. ¿Listo? Ese es el resultado que nos va a dar acá. Entonces aquí, para yo poder dar ese resultado, es a este valor restarle este anterior. ¿Sí? Que nos da 16%. Y entonces, ¿qué correspondería si este es 16%? Entonces aquí yo tengo lo siguiente. Si a mí me están dando aquí, me están diciendo, ¿sí? Me acaban de decir, perdón, en este de acá, me acaban de decir que la frecuencia porcentual, ¿sí? Es igual a N, a FI sobre N por 100, y yo tengo en ese momento ya la frecuencia porcentual, ¿cuál sería el valor de la frecuencia absoluta? Entonces, el valor de la frecuencia absoluta sería el valor de la frecuencia porcentual multiplicado por N. O sea, este valor, si yo despejo aquí, ¿sí? De acuerdo a esta fórmula, ¿sí? FI, ¿sí? Sería igual al porcentaje de HI que tenemos nosotros ya calculado por N. ¿Sí? Eso es lo que sería ahí para allá HI nosotros en ese momento. Dime. ¿Se está presentando el Excel? Sí, yo estoy presentando todo. Yo estoy presentando todo. Venga, yo dejo de presentar y vuelvo y presento, porque yo estoy presentando todo en ese momento. Da un momentico. Estoy presentando toda la pantalla para que no, para poder irme sin inconveniente. Listo. Aquí, ¿qué están viendo? Alguien que me confirme, por favor. Sí, profe. El Paint. ¿Y aquí qué están viendo? Nada. El PEN todavía. Denle un momentico. Eso en cambio se puede demorar unos segundos. Ahora sí vemos el Excel. Listo. Es cuestión de tiempo para que ustedes observen una cosa y el otro. Entonces voy a tratar de no pasarla tan rápido para que ustedes en el proceso tengan la posibilidad de ir observando qué estoy diciendo y qué estoy haciendo. ¿Okay? Entonces, vuelvo aquí, estoy aquí en el Excel. Entonces, alcancé a hallar el 16%. ¿Qué es el 16%? La diferencia entre 40,67 y 24,67. Ahora con eso vamos a hallar la frecuencia absoluta. Voy a pasar a la frecuencia absoluta. Me estoy diciendo en este despeje, estoy aquí en el PEN en este momento, le voy a mostrar que voy a despejar FI, la frecuencia absoluta. Y el FI de la frecuencia absoluta sería el despeje de entre el porcentaje HI, que es 16, dividido el N que tenemos acá, que sería 150.
Entonces, FI quedaría el porcentaje HI que nos dio sobre por el valor de N. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? El 16% multiplicarlo por 150, que es el valor del tamaño de la población, de la muestra, perdón. Entonces, voy a devolver aquí en el Excel y daría igual, quedaría 16% por 150. ¿Sí? Y aquí nos da 24. Este sería el valor que correspondería para el dato siguiente en la tabla. Y por lo tanto, el siguiente valor en la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada, sería el 37 más este 24, que me daría 61. ¿Listo? Entonces aquí ya llevo la siguiente respuesta. Me dicen si hasta ahora han entendido, me devuelvo, qué preguntas tienen, qué inquietud tienen en ese proceso. Dime. Claro que sí, Yo dime. quería decirle, pues, que yo usé pues también un método un poquito diferente, ¿no? Pero pues el resultado fue el mismo. Ok, no hay Lo que problema. fue una relación, o sea, pues para explicarlo también, una relación de una regla de 3 con los porcentajes con relación a las frecuencias. Claro que sí, claro que sí. En regla de 3 también sale exactamente igual. ¿Listo? Debe salir exactamente igual. Entonces aquí tenemos un valor de la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada, pero necesitamos saber también la frecuencia. Entonces aquí yo fácilmente podría llenar este punto, ¿sí? Con este valor, dividirlo entre el total, ¿sí? Y aquí me quedaría, por el tanto por ciento, voy a dejarle 2 decimales. Aquí ya sabemos que me va a quedar 59,33. ¿Listo? Y lo mismo acá. Entonces aquí yo tengo el acumulado de aquí y el acumulado de acá. ¿Cómo me doy cuenta cuál sería el valor de acá? Pues si yo tengo este valor y el resto, el anterior, aquí me daría el resultado siguiente. ¿Sí? Y lo mismo acá, si yo tengo este valor dividido el total, ¿sí? Aquí me quedaría el resultado de la frecuencia porcentual. Es aquí, como dijo el compañero, hay diferentes métodos, la de 3, o sea, toda esa parte, creo que yo la estoy valorando, pero igual el resultado va a ser el mismo. No tiene, digamos, diferentes resultados. Uno que otro que le haya hecho a mano y le haya dado un decimal aproximado, que le dio 23,99, ya sabe que le aproxima 24, pero no son cosas, digamos, que hagan que marquen la diferencia, que cambie el resultado. Miren aquí que con estas frecuencias acumuladas puede hallar la frecuencia absoluta, la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Aquí es mucho más sencillo, pues para hallar el resultado. Aquí pues únicamente sería sumarle a 89 el valor de acá que es 22, ¿sí? Y nos da 111. Aquí en esa frecuencia porcentual sería a este 22, lo divido entre el total que es 150, le coloco el tanto por ciento. Y acá, en este punto, pasa exactamente lo mismo. A 128 le resto ese 111, ¿sí? Y hallamos el siguiente valor. Y lo mismo vamos haciendo con la frecuencia porcentual. A 17 lo divido entre 150. ¿Sí? Y le pongo el tanto por ciento. Y acá le sumo 74, le sumo este resultado, y aquí nos da 85,33, y voy llenando el resultado. Aquí tengo solamente, póngale cuidado, tengo solamente la frecuencia porcentual. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo ese resultado de acá? Ese resultado de acá, pues únicamente sería multiplicar ese porcentaje por 150. ¿Listo?
Y aquí ven lo que les comentaba, aquí da 13,05, entonces yo digo, pues le pongo 13. Entonces, obviamente estamos trabajando con números enteros. Y aquí, este valor le sumaría 128, le sumaría el 13, y aquí nos queda 141, y al final, pues tenemos 150, 141 más 9 me da 150, y aquí, pues el acumulado de este resultado, con este valor de acá, nos da 94%, y ya sabemos que aquí nos da, pues, 9 dividido 150, ¿sí? Y le coloco el tanto por ciento que corresponde al mismo valor que tenemos acá arriba, que tiene el valor de 9, el 6%. Y acá, pues, nos daría el 100%. ¿Listo? Ese sería completar la tabla. Preguntas hasta ahí, la completitud de la tabla. Vamos a ver si están escribiendo algo para ver si hay preguntas. Listo. Bueno, aquí está de paint, listo. Aquí cuando estábamos viendo que no era observado. Si no hay ninguna pregunta hasta ahí, voy a proceder después de completar la tabla, ¿sí? Voy a seguir proyectando el Excel en este momento. Vamos a hacer los cálculos de lo que es la media mediana moda, varianza y desviación estándar. Obviamente, en los resultados, yo lo único que tendría que cambiar más adelante es 195, porque yo sé que hay un pequeño bache de esa parte, pero no altera, digamos, los resultados convenientes, los resultados dados por ustedes en el ejercicio. O sea, créame que tengo en cuenta ese punto y tuve en cuenta procesos, pues, también para cada uno de ustedes. Entonces, vamos a calcular la mediana, moda. ¿Listo? Para calcular la media, recuerden que ustedes, hay una fórmula que es XI por FI dividido N. ¿Sí? Entonces aquí voy a retomar la fórmula. Voy a asumir que a ustedes se les olvidó como para que la explicación quede completa. La media, estoy aquí en el Paint, posiblemente ahorita lo observen, la media es igual, ¿sí?, a la sumatoria de XI por FI ¿sí?, dividido N. ¿Listo? Esa es la fórmula que estamos utilizando en este momento, donde tenemos la información en tablas de frecuencia. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es multiplicar XI por FI. Entonces aquí quedaría igual XI, que tenemos acá, por FI. ¿Listo? Y aquí, pues, lo único sería arrastrar la información y voy a colocarlo con otro colorcito, voy a colocarle un verdecito, ¿sí? Y aquí ya tenemos el producto, pero me está diciendo la fórmula que es la sumatoria de los XI por FI. Entonces, aquí yo lo que hago al final es la sumatoria, ¿sí? Y nos da ese resultado. El resultado aquí con esta vaina. Y vuelvo y les digo, si yo quiero cambiar el resultado, solamente es colocarle 195, porque algunos lo trabajaron y me cambia automáticamente y no tengo inconvenientes en mirar cómo les quedó el resultado. La media, pues aquí sería igual a esa sumatoria dividido el total, que es 150. ¿Listo? Aquí me da 172 y tantos. Perdón. ¿Sí? Profe, Sí, dime. 157. Si varía con decimales, ¿no importa? No, mire que yo los que tenían unos que otros decimales ahí,
no les puse, digamos, esa complejidad, sobre todo en la mediana y en la moda. En la media, pues, prácticamente hubo pocos errores, pero en la mediana y en la moda, pues, sí tuve en cuenta una que otra cosa, pues, que podían haber ustedes fallado. Es más, alguien me cambió la amplitud. Hizo unos cálculos donde la amplitud no era 5, sino que era 6. Es tener en cuenta, pues, cómo le daría el resultado de esa información. Pero teniendo en cuenta ese punto, no tendríamos ningún inconveniente. Entonces aquí sigo, ese sería el resultado de la media. ¿Sí? La mediana, pues, basado en la fórmula de la mediana, quedaría igual. Perdón, entonces para saber cuál es la mediana, pues la clase mediana. En la mediana, con la mediana yo me ubico en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? La clase mediana fue 75, algunos lo mostraban en ese ejercicio, por lo tanto el mayor igual, más cercano, sería ese espacio, ¿sí? Para la clase mediana. Y aquí, pues también coincidía la clase modal, ¿listo? Entonces aquí, porque aquí también está el dato que más se repite. Entonces aquí, de acuerdo a la información que tenemos, esa sería la clase mediana y a su vez la clase modal también. Vamos por la mediana. De acuerdo a la fórmula de la mediana, ¿sí? Voy a colocarlo aquí. La formulita, voy a sacarla rapidito, pues para que ustedes la alcancen a observar. ¿Sí? Entonces, esta fórmula de la mediana me dice el límite inferior de la clase mediana, n dividido 2, menos fi menos 1, o sea, el número anterior a la clase mediana, y la frecuencia absoluta de la clase mediana por la amplitud. ¿Sí? Este es lo que tenemos acá dentro de la fórmula que vamos a utilizar. Y esa fórmula la voy a colocar en Excel. Entonces, aquí tendría, pues, igual, pues, el límite inferior a la clase mediana sería 170 más. Aquí abriría dos paréntesis, ¿sí? Un paréntesis para poder hacer la operación de 150 dividido 2 menos el número anterior a la clase mediana, que sería 61. Ahí cierro paréntesis de la primera parte que está en el numerador. Dividido, ¿sí? La frecuencia absoluta de la clase mediana, que es 28. Cierro paréntesis y ahora sí por la amplitud, que es la diferencia entre estas límite inferior y límite superior. Por lo tanto, la amplitud es 5. ¿Listo? Y nos daría 172,5. Entonces, ese sería el resultado de la moda, de la mediana. ¿Listo? Y la moda, ¿sí? La moda también, tenemos la fórmula, venga, saco rapidito la fórmula así como la hice acá. ¿Sí? Moda. Aquí está. ¿Sí? Que se observe mejor este. Listo, entonces aquí tendríamos bueno, esta T es la misma amplitud, sino que hay autores que cambian las cosas, entonces esa es la amplitud. ¿Listo? Es la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta anterior, el dato que más se repite, pues el anterior dato que más se repite, y aquí tenemos esta fórmula que vamos a utilizar para calcular la moda por la amplitud. ¿Sí? Esa es la amplitud. ¿Listo? Entonces aquí ya, teniendo esa fórmula, sería pues llevarlo acá igual, ¿sí? Ese sería la límite inferior de la clase modal, que sigue siendo el dato que más se repite,
más, voy a abrir dos paréntesis iniciales. Aquí, en ese segundo paréntesis, tendría la diferencia de este menos este, 24, cierro paréntesis, dividido, y abro paréntesis, doble paréntesis, y aquí nuevamente, este 28 menos 24, cierro el primer paréntesis, más, ahora otra vez paréntesis, y aquí quedaría 28 menos el de abajo, que es 22, y cierro paréntesis del ejercicio, cierro paréntesis del ejercicio del denominador y cierro paréntesis de toda la operación para que se pueda multiplicar con la amplitud que es 5. ¿Listo? Y exactamente nos da 172 la mola. De este ejercicio, quiero aclararles en este momento, lo único que cambiaría, si yo coloco aquí 195, es la moda, perdón, es la media. La moda y la mediana no van a cambiar porque tienen otra fórmula distinta. Este valor es el que yo les tenía en cuenta a los compañeros, dependiendo de si habían tenido en cuenta 190 o 195. Obviamente, en la varianza y en la desviación estándar sí y el coeficiente de variación sí va a pesar esta diferencia y igual, ahí se les alcanzó a revisar. ¿Ok? Hasta aquí hay una pregunta. Sí, dime, te escucho. La forma en que usted calculó la media no es para datos no agrupados. No es para datos. La media, esa es una muy buena pregunta. ¿Sí? La media, ¿dónde la dejé? Allá la tapé. Esta media, póngale cuidado. ¿Sí? Ustedes tienen dos medias. ¿Sí? Ustedes tienen esta media, que es la sumatoria de los xi dividido n. Esa es una que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Tienen otra media, que es xi igual, perdón, x barra la media igual a la sumatoria de los xi por fi ¿sí? Dividido a n. ¿Sí? Esta fórmula nos sirve cuando tengo la información en tablas de frecuencia. ¿Sí? Recuerden que esta que les estoy mostrando aquí, cuando tengo la información, está en tablas de frecuencias. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre datos agrupados y datos no agrupados? Que en datos agrupados, a nosotros nos tocaba decir que xi, recuerda esa parte, xi era el límite superior, el límite inferior, más el límite superior, dividido 2. Esa es la única diferencia que hay entre datos agrupados y datos agrupados, que nos tocaba en datos agrupados hallar xi, que eso es lo que hicimos acá. ¿Sí? Hallar xi. O sea que Listo. la segunda fórmula, profe, sirve para datos no agrupados y datos agrupados. Ok, gracias. Para datos que están en tablas de frecuencia, para los dos ejercicios, les servía esta información. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar con relación a la mediana, la moda y la media? No, profe. Listo, gracias. Entonces ahora vamos a lo que es la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Listo. Recuerden ustedes que para la varianza, teníamos nosotros que S, ¿sí? S al cuadrado, perdón, S al cuadrado,
es igual a la sumatoria, ¿sí?, de los xy menos la media, ¿sí?, elevado al cuadrado, ¿sí?, por fi dividido n-1. Y recuerden ustedes que yo hice una claridad que podía pasar con ustedes, de que algunos en un examen, en un parcial, podían colocar n-1 o n. Ese denominador, pues no le di tanta relevancia al momento de hacer ustedes los ejercicios, pero esta era la fórmula que ustedes estaban calculando en ese momento. Lo que sí noté es que a algunos de ustedes se les olvidó multiplicar por FI. Algunos, ¿sí? Otros lo hicieron, pero ya tenían, digamos, un error dentro de la construcción de la tabla de frecuencia. Lo único que se le hizo, pues, dice, valoremosle el proceso, pues, pero de todas maneras el resultado no correspondía a lo que estábamos trabajando. ¿Listo? Quiero esas claridades, entre más claro mejor, para que ustedes hagan sus reclamos de manera efectiva y podamos solucionarlo también de la misma manera. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para la varianza. Pues la desviación estándar, pues S, ya la raíz cuadrada de esa información. Y el coeficiente de variación, ¿sí?, era igual, pues, a lo que daba S sobre lo que daba la media, ¿sí? En cualquiera de los casos, usted se equivocaba con la media, se equivocaba con la varianza, se equivocaba con la tabla, se equivocaba con la media, se equivocaba con la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, o sea que ya había una correlación, una cadena de errores en el ejercicio, ¿ok? Pero igual por eso no les colocaba 0, pues, a no ser que no hiciera nada, es distinto. Esa es la fórmula que estábamos utilizando. Entonces, ustedes, obviamente, la gran mayoría mostraba el proceso, algunos lo tomaron el pantallazo, yo confié del Excel, lo colocaron ahí porque me manifestaban que no podía cargarse, pero igual yo me fijaba en los resultados, digamos, confiamos me baso en el principio de la buena fe y pues entendí en la gran mayoría de todos ustedes las situaciones que podían presentar. Los que se comunicaron conmigo, pues traté de ser lo más claro posible. Obviamente, pues no tragar entero, pero siempre tratamos de darle solución a las cosas, porque sabía que cualquier situación se iba a presentar con ustedes. Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Aquí voy nuevamente a la fórmula. Perdóname que sea como tan repetitivo, pero yo sé que ustedes en el opcional se van a volver a enfrentar a un ejercicio similar. Entonces aquí me dice, la diferencia entre xy menos x barra, que es la media elevada al cuadrado, por fi, lo sumo y lo divido entre n menos 1. Ese es prácticamente el ejercicio que estamos realizando en este momento. Aquí voy a hacer lo siguiente. Entonces aquí les voy a colocar xy, ¿sí?, menos la media, y la vamos a elevar de una vez al cuadrado. ¿Sí? Este era, digamos, lo que hicimos, creo que en un ejercicio de repaso que hicimos semanas anteriores, para que ustedes pues tuvieran la posibilidad de hacer bien su ejercicio, porque yo sabía que les iba a preguntar esa parte. Entonces aquí, igual, abro paréntesis, coloco este dato xy menos la media, y esa media la fijamos, porque es la que siempre se va a restar con la media. Le damos la expresión al cuadrado, ¿sí?, le damos Enter y empezamos a resolver esa parte. ¿Sí? Aquí sería la diferencia entre el dato xy menos la media elevado al cuadrado. ¿Listo?
Aquí ya vengo nuevamente a la fórmula y digo, listo, ya tengo el xi menos x barra al cuadrado, ahora multipliquémoslo por fi. Entonces aquí, esa misma expresión, ¿sí? Pero multiplicada por fi. ¿Sí? Entonces aquí era este valor, multiplicarlo con este valor de acá. Y aquí, pues, arrastramos y aquí me da el resultado de esta información. Cambiémosle de colorcito para que se puedan ustedes detallar. Entonces, aquí dan los resultados. ¿Sí? Obviamente, algunos estudiantes aproximaron, hicieron cositas. Esos detallitos no marcaban mucho el resultado de la varianza de la desviación estándar y el coeficiente de variación. O sea, eran mínimos las diferencias entre un resultado y otro. ¿Sí? Y aquí, la sumatoria, aquí sumaría, ¿sí? Aquí tengo ese resultado, vuelvo y digo, si yo cambio acá 195, me va a cambiar el resultado acá, mire que todo está amarrado y pues no tengo ningún inconveniente en revisar fácilmente los resultados de cada uno de ustedes. Era muy sencillo mirar esa parte. Y aquí vamos a colocar varianza, desviación y coeficiente. ¿Sí? En la varianza, ¿qué haría? Pues dividido n-1, o sea, 150 menos 1, 149, y así sucesivamente. Entonces aquí quedaría igual a este valor dividido 149. ¿Listo? Sería el resultado. Aproximadamente. Aquí la raíz cuadrada. Y aquí el coeficiente de variación, que sería este valor dividido la media. ¿Sí? Y aquí tendríamos el porcentaje. Estamos en el tanto por ciento. Ponemos de 2 decimales y ese sería el coeficiente de variación. ¿Listo? Vuelvo y les digo. Cambia, pero mire que el cambio no es tan abrupto. ¿Sí? Se podía detectar fácilmente los cambios acá. Entonces aquí tendríamos los resultados de la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Viene después, les pido el histograma. Algunos no hicieron histograma, algunos lo hicieron como histograma, pero igual se les varía la gráfica. Entonces aquí voy a hacerlo por acá abajito, el histograma. Entonces, insertar. ¿Sí? Perdón. Seleccionamos los datos. ¿Sí? Insertar. Y colocamos la gráfica. Lo ubicamos por acá. ¿Sí? Pues ya algunos lo hicieron, algunos fueron muy juiciosos, hicieron la tarea del histograma, que era colocarle 0, ¿sí? Y aquí ya queda el histograma. Y otros pues le colocaron nombre al gráfico, hicieron pues el ejercicio muy serio de colocarle el nombre al gráfico. ¿Sí? Y aquí colocaron la información correspondiente al gráfico. Seleccionaron los datos y trabajaron con la información de la tabla de frecuencias. ¿Sí? Obviamente aquí está unida, pero algunos compañeros la hicieron, la trabajaron de esa manera y colocaron la gráfica. ¿Sí? Aquí está la gráfica ya del histograma. Y lo que pues sí le faltó a algunos le faltó porque no organizaron la información en Excel o la hicieron en Word, pero no hicieron un análisis
algunos intentaron hacer un análisis, otros hicieron un análisis excelente, y otros pues no hicieron análisis por diferentes situaciones, ¿sí? Y pues, ¿qué podía analizar? Usted podía mirar, el análisis corresponde, observe la gráfica. Entonces, algunos observaron la gráfica y colocaron menos de tanto son tanto, miraron la tabla y fueron fue muy interesante que trabajaron con porcentajes, trabajaron con números, cuántos son, hicieron un análisis muy detallado, tomaron la media, tomaron la mediana, la desviación estándar, y tomaron todos esos datos, gráficos, tablas y las medidas de tendencia central y de dispersión, hicieron unos análisis fenomenales, ¿sí? Otros, pues, hicieron unos análisis que no me decían mucho, ¿sí? Por eso les colocaba que no concluía, que no eran concluyentes en el análisis, sino que, pues, vamos a ver qué el profesor qué dice, pero no veía, pues, que hay una explicación de este punto como tal. Entonces, voy a colocar un poquitico más pequeño, ese sería el resultado del punto como tal, el que más valía, y como les comentaba, lo que cada un punto bien resuelto valía 0,2. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, en caso de que me haya equivocado con ustedes, que le haya hecho mal, ahora sacamos un espacio para hacer, digamos, solucionar cualquier inquietud. No todos al mismo tiempo, que yo los voy a atender a cada uno y voy a escuchar pues sus argumentos para algún reclamo que se tenga. Hasta ahí. Preguntas sobre el proceso, que no se entendieron. Es importante que lo manifiesten, por favor.